Gloria al Señor Jesús. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos, y gracias a Dios que nos da esta bendición tan grande de poder invocar su nombre. Amén, de poder estar en su presencia. Gloria al Señor, dispuestos a aprender más de la palabra del Señor. Amén. Y de la vida en Cristo, del servicio. Bueno, gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Para siempre es su misericordia. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Amén. Estamos en estos talleres de liderazgo, gloria al Señor, para servidores. Y bueno, vamos a mirar hoy un tema de la grandeza del servicio y es la de ser verdaderos servidores. ¿Cómo llegar a ser un verdadero servidor? Amén. Entre los logros que tiene esta lección es que nosotros podamos entender qué es un servidor, qué es un discípulo. Bueno, aquí está un mapa conceptual que tiene las características que nos permiten llegar a ser un buen servidor. Entonces, primero debe de ser el servidor. ¿Qué debe ser? Discípulo. Un discípulo está caracterizado por buscar a Dios, por depender de Dios, por ser comprometido con Dios y su obra y por ser también un líder inspirador. Ahí tenemos cada uno de los partes de servicio a Dios, que es diácono, líder, ministro y pastor. Estos somos los siervos del Señor. Dentro de ese rango estamos los servidores. Amén. Entonces vamos a mirar la primera parte, que es aprender a ser discípulo. Y yo quiero que leamos en Lucas capítulo 14, versículo 27 al 35. Yo creo que nosotros ya lo conocemos. Yo creo que podemos leer desde el 14, del 25 en adelante, al 33. Porque aquí está esta primera parte que vamos a mirar. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces vamos a mirar la primera parte, que es ser discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Bueno, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo se refiere a la persona que está a los pies de un maestro, aprendiendo de su maestro. Entonces, indiscutiblemente, para que nosotros aprendamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender ¿de quién? De Jesús, porque Él es nuestro maestro, ¿cierto? La Biblia habla en el Nuevo Testamento habla de alguien que dice que se educó a los pies de Gamaliel. ¿Sí saben quién era? Pablo, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo, dice la Biblia que era un hombre muy docto.
muy conocedor de la ley. Y dice que él se instruyó a los pies de Gamaliel, o sea que era discípulo de Gamaliel. Pero nosotros encontramos en la Biblia también que habían discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los discípulos? Aquellos a quien Dios llamó de diferentes lugares o diferentes labores, en diferentes situaciones, y a cada uno de ellos llamó para que le siguiera, ¿verdad? Y por allá uno le dijo, no, Señor, déjame ir a enterrar a qué. ¿Y qué le dijo el Señor? Deje que los muertos entierren sus muertos. Porque el que quiere ser discípulo de Jesús tiene que renunciar de sí mismo, renunciarse a sí mismo. Gloria al Señor. Y esto es lo más importante que nosotros aprendamos en el servicio a Dios, que ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos. Ya no está por encima de nosotros lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Eso hace el discípulo. Y entonces el Señor, a través de del pasaje bíblico que leíamos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no deja padre, madre y hermano por seguirlo a él, no puede ser su discípulo, ¿verdad? Cuando él hizo el llamado, él les encargó encarecidamente que se olvidaran de todo lo que estaba atrás y que tenían que seguirlo a él. Gloria al Señor. Porque dice el 27, y el que no lleva su cruz porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. Con esta condición el Señor llamó a esos hombres que le seguían de día y de noche. Amén. Y cuántas maravillas vieron ellos, ¿cierto? Cuántas cosas Dios les permitió ver a través de estar con ellos, en cada momento de la vida de ellos. Porque cuando ellos decidieron seguir a Jesús, los siguieron en todo momento. Estaban dispuestos siempre para cuando el Señor partiera a un lugar, partiera a otro, ellos estaban ahí para acompañarles. El discípulo del Señor debe dejarse moldear por él, por el Señor. A mí me llama la atención cuando el Señor llama a Pedro. Y es que Pedro era un hombre, un pescador, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a su profesión. Y cuando el Señor llama a Pedro, Pedro estaba pescando y dice la palabra del Señor que toda la noche tiraba la red y nada que recogía peces, ¿verdad? Pero cuando el Señor llega y le dice, Pedro, echa la red, él como que no quería hacerlo porque dijo, no, es perdido, yo ya estoy como cansado de tirar la red y nada que recojo nada. Y el Señor le hace esa aseveración, echa la red. Y ya entiende Pedro qué es lo que va a pasar, porque no dijo más nada, sino que tiró la red, ¿verdad? Y dice que cuando sacaba la red, ya casi la red se rompía por la multitud de peces que había en esa red. Cuando en una ocasión le pregunta, dice Pedro, el Señor le dice, dice que hay una discusión, que quién era Jesús, y entonces el Señor le dice a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo, esto no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo comprendió Pedro que el que estaba con él era el Hijo del Dios viviente? A través de todas las cosas que Dios estaba haciendo. Amén. Recuerden, hermanos, que hace ocho días estuvimos, sí, mirábamos sobre el compromiso. Y parte del compromiso es esto, negarse a sí mismo. Y nosotros aprendemos de Jesucristo que se negó a sí mismo, ¿verdad?
¿Sí es lo que dice la palabra del Señor? Que Él se negó a sí mismo por causa de nosotros, no considerando su condición, ¿cierto? Porque ¿quién era Jesús? El Dios Todopoderoso hecho carne. Y no escatimó su condición, sino que se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra del Señor que hasta muerte y muerte de cruz, negándose a sí mismo. Me llama la atención también que cuando Él estaba ya colgado, crucificado, con los dos ladrones ahí al lado, con los dos que estaban también sentenciados, uno le dice, ay, si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué fue lo que le dijo? No temes al Señor. Y entonces este hombre reconoce quién era el que estaba ahí. Y le dijo, acuérdate de mí cuando hayas entrado a tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios en ese momento el Señor como que pasó por alto todas las reglas? Porque había un plan, ¿cierto? Y el que estaba colgado ahí en el madero no había cumplido los requisitos para ser salvos. Es más, todavía no se había mencionado, el Señor todavía no había sido glorificado y el plan de salvación aún no había sido, o mejor, esa palabra que el Señor dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? El que estaba colgado ahí, ¿alcanzó a cumplir este mandato? No, no lo alcanzó a cumplir. Pero en ese momento el que estaba ahí colgado entendió quién era el que estaba con él. Y cuando lo comprende, no le importa lo que va a suceder en su vida, porque si no hubiera dicho lo que dijo el otro, sí, sálvanos, Señor, si tú eres Dios, pues sálvate y sálvanos. Pero él no lo hizo. Él lo que dijo, lo que hizo en ese momento fue humillarse y decirle, si eres, cuando hayas llegado a tu reino, acuérdate de mí. Amén. Y es como cuando uno se olvida de quién es uno mismo y entiende quién está al lado de uno. Esto hizo el hombre que estaba ahí. Y solamente por creer que el que estaba ahí era el Dios Todopoderoso, solamente por creer fue salvo. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es algo grandioso, ¿verdad? Y por eso cuando el Señor le habla a sus discípulos, le dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El creer, es que el creer está por encima de todo. El creer nos lleva a obedecer. Amén. Y esto fue lo que hizo el hombre, creyó. No pudo ser bautizado porque en su condición no podía hacerlo. Pero el Señor conoce el corazón, gloria al Señor, y las intenciones que hay en nuestro corazón. Creerle a Dios es lo que nos lleva a nosotros a obedecer y a ser unos verdaderos discípulos de Él, gloria al Señor. Un buen servidor aprendió a ser un buen discípulo, y el discípulo es la persona que siempre está aprendiendo de su maestro. Pueden pasar los años y volverse anciano, pero siempre está el deseo en su corazón, aprendiendo, respetando a su pastor, a las autoridades, y su dependencia totalmente es de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, esa renuncia va más allá de todo, de posesiones, de placeres, de fama. La meta es solamente unirse ¿a quién? Al Señor Jesucristo y ser recibido por Él. Estar unido al Señor. Es decir, en otras palabras, ya nuestras metas como discípulos del Señor
No son las metas que tenemos siempre, voy a comprar un carro, voy a hacer esto o aquello, sino que nuestra meta es exaltar el nombre del Señor Jesucristo, engrandecer la obra de Dios, ser un instrumento por medio del cual muchos lleguen al conocimiento de la verdad y estar dispuestos para lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Eso es renunciarse uno a sí mismo. Ser capaz de darlo todo también, no solamente por el Señor, sino también por cada uno de nuestros hermanos, que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Por las almas, el Señor nos dio ejemplo cuando Él estaba en el huerto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo allá? La palabra del Señor dice que grandes gotas corrían por sus mejillas, ¿verdad? Porque Él sentía humanamente lo que nosotros sentimos. Hermanos, y cuando nosotros estamos al servicio de Dios, es posible que tengamos muchos temores, muchas angustias, muchas aflicciones, muchos deseos no cumplidos. Pero cuando Él estaba ahí y dijo, pasa de mí esta copa, muchas veces nos suele pasar a nosotros así. Quisiéramos no cumplir el propósito de Dios. Pero entonces luego el Señor dijo, mas no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y es tan hermoso, hermanos, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento el Señor se niega a sí mismo humanamente y se entrega por todos nosotros los pecadores, para que fuésemos salvos. ¿Qué tan grande es entender, hermanos? Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces podemos así renunciar, si es necesario, ¿a qué? A las posesiones, porque ya nuestro anhelo no es tener, porque sabemos que lo que vamos a poseer aquí es la añadidura que el Señor nos da, ¿verdad? Él nos lo añade, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero eso que nosotros podamos tener materialmente, terrenalmente, todo eso un día se va a acabar. Todo eso va a perecer. Pero lo que hagamos para la gloria del Señor permanece para siempre. A los placeres. Los placeres, que son las cosas que deleitan, todas esas actividades y deseos que deleitan nuestra carne. Y entonces cuando nosotros aprendemos a ser discípulos de Jesús y renunciamos a nosotros mismos, ya para nosotros no es tan importante los placeres de esta vida. Entonces ya no nos interesa mucho sentarnos ahí frente al televisor a ver una novela, a ver una película, a ver un partido de fútbol, porque esos son placeres que pasajeros, terrenales. Y el discípulo de Jesús no pierde el tiempo en los placeres de esta vida. Amén. Es cierto, hermanos, que mientras estamos en esta carne, pues obviamente tenemos que cumplir todo el proceso biológico de nuestra carne, ¿verdad? Y deleitarnos, como dice la palabra. Pero los placeres, esos placeres que nos llevan a un deleite más allá, esos placeres ya no tienen importancia para nosotros. Y lo que sigue, ni aunque la fama. ¿Qué es la fama? La fama, por ahí hay un dicho que dice, crea fama y acuéstate a dormir, acuéstate en la cama. Crea fama y échate a la cama. Es decir, crea fama y no se preocupe por más, porque la fama es lo que va a hacer de usted una persona grande. Aquí nosotros no dependemos de lo que los demás piensen o de lo que yo pueda hacer. Aquí dependemos exclusivamente del Señor Jesucristo, exclusivamente de Él. Por eso Él le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que vayan a hablar, porque yo
Él dijo yo, o sea, Él es el que pone palabras para que nosotros hablemos o para que ellos hablaran en ese tiempo. ¿Y por qué no decirlo que aún en nuestro tiempo, hermanos? Él es quien pone la palabra aquí. Nosotros tenemos una mala costumbre y es, bueno, alguien dijo por ahí, es idolatría. Es pensar que el hermano fulano de tal es el que debe predicar, el que debe enseñar, el que debe orar, porque ese es el que usa a Dios. No, hermanos. Sí, Dios lo usa, pero no solamente a Él usa el Señor. El Señor nos puede usar a cada uno de nosotros mientras nos pongamos en las manos del Señor para hacer su voluntad. Hay cosas que nosotros pensamos que ni podemos hacer, pero resulta de que el Señor nos manda a hacer algo que no hemos hecho nunca jamás y de pronto nos damos cuenta que sí somos capaces de hacer algo nuevo, porque el que da las capacidades es ¿quién? ¿Quién da las palabras es quién? Dios. Hermanos, debemos entender que esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios, esta obra es de Dios, tengámoslo presente. Lo que nosotros hacemos es de Dios, es la obra de Dios. Y es todo para la gloria de Él, la gloria de Él. Que el hermano fulano de tal predicó y se arrepintieron 300 personas. La gloria sea para ¿quién? Para el Señor. Pedro predicó y en el primer discurso se arrepintieron 3000. La gloria sea para el Señor. Amén. Pedro pasaba cerca de los enfermos y cuando la sombra de Pedro caía sobre los enfermos eran sanados. La gloria sea para él, porque no era Pedro sino el poder de Dios que estaba en Pedro. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el discípulo no es nada sin su maestro. Amén. Aquí el discípulo, hablando del discípulo de Jesucristo, el discípulo no es nada sin su maestro. Hay un dicho que dice que el discípulo supera al maestro, pero en este caso nunca se cumple, porque aquí nadie va a superar al Señor Jesucristo, que es nuestro maestro. Él siempre estará por encima de todos nosotros y por encima de todas las cosas. Así que, hermanos, esa dependencia debe ser en todas las cosas que nosotros hacemos, en todas las actividades de nuestra vida. Por eso, bueno, siempre acostumbramos cuando nos levantamos a poner en las manos del Señor nuestro día, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en ese día debe estar direccionado por el Señor y en la voluntad de Dios. Dependemos de Él. Cuando vamos a hacer un negocio tenemos que pedirle la dirección al Señor porque dependemos de Él. Amén. Si tenemos un problema, ¿a quién vamos a buscar para que nos solucione el problema? A Dios, porque dependemos de Él. Gloria al Señor. Si hay escasez, ¿a quién le pedimos? Al Señor, porque dependemos de Él, es quien provee. Y aún dice la palabra del Señor que si nos faltara sabiduría, ¿a quién le pedimos sabiduría? ¿Por qué? Porque dependemos de Él. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Él es todo y en todo y para con todos. Amén. ¿Cómo podemos entender que aquí nadie es más que otro, hermanos? Cuando entendemos que todos dependemos de Él. Amén. Él igual no puede usar a un hermano como puede usar a otro para determinada labor. Mientras cada uno de nosotros nos pongamos a disposición de Él y de verdad busquemos su presencia y permitamos que Él nos use, Él nos va a usar. Amén. ¿Cuántas hermanas quisieran ser predicadoras como la hermana Luz Marina de Galvez? ¿Cuántas hermanas? Bueno, hermano Edwin también. ¿Él también quiere ser predicador? Claro, ¿y cuántos hermanos también pudieran ser predicadores como lo es ella? Pero es para llegar a ser ese instrumento como lo es una hermana de estas, es porque son buscadores del Señor,
porque se levantan en la madrugada a orar, porque ayunan no solamente una vez al mes, ayunan constantemente, están en comunión con Dios siempre, pidiendo la dirección y el respaldo del Señor, leyendo, escudriñando las Escrituras, metidos en los negocios de nuestro Padre. Así nosotros podemos ser usados. Pero créame, hermano, que nosotros quisiéramos que el Señor nos usara, pero ni siquiera nos levantamos una hora en la madrugada a orar, o en la noche no le dedicamos tiempo al Señor en búsqueda, en la oración. Ni siquiera a veces cuando llegamos al culto nos esforzamos por sentir la presencia de Dios y dar la mejor ofrenda al Señor. El hermano Artemo dice, a veces hay hermanos que son como estatuas ahí, dice. ¿Por qué? Porque en ocasiones ni siquiera nos preocupamos por exaltar la presencia gloriosa del Señor. Pero sí queremos ser usados. Pero es necesario, para ser usados, dejarnos moldear por el Señor. Amén. Y para que el Señor nos moldee debemos de pasar por diferentes procesos. Negarse significa la muerte virtual. ¿A qué? Alguien que me lo lea ya. Del ego. ¿Ustedes saben qué es el ego? Es el yo, ¿cierto? El ego es el yo, la parte interior mía. Ese es el ego. Entonces muchas veces el ego se sube. ¿Y cuándo se sube? Cuando creemos que somos más que los demás. Pero de pronto usted se da cuenta que el Señor sí usa a otro también. Que de pronto usted tiene esa comunión con Dios y siente que Dios le habla y se siente feliz. Pero resulta que a otro también le habló lo mismo. Entonces quiere decir que no es solamente con usted, es a los que de verdad esperan en el Señor, a los que le invocan de veras, a los que se meten ahí en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Si esta noche tuviéramos la oportunidad, cada uno de nosotros, contar experiencias, yo creo que todos podemos contar experiencias. Yo voy a contarles algo. Cuando el Señor a mí, pues me ha dado la oportunidad de morir y resucitar, yo he dicho, uy, es que el Señor a mí me tiene para algo especial. Y de pronto pienso, pues de especial nos tiene a todos para algo especial. Para algo especial. Y a cada uno, con cada uno de nosotros, Dios hace cosas maravillosas. Con uno puede hacerlo de una manera, con otro de otra manera, pero con todos nosotros Él hace cosas extraordinarias mientras nosotros dependamos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos. A todos nos ama por igual. Amén. Entonces dejémonos de tener ese ego tan alto y pensar que si yo fuera el que estuviera predicando, si yo fuera el que estuviera al frente del comité, que si yo fuera el que tuviera la dirección de este servicio, que si yo fuera el que dirigiera la alabanza, que si yo fuera el que estuviera... No, hermanos. Dios a cada uno nos da el lugar que nos corresponde. Amén. Y a cada uno nos ubica en ese lugar en el momento oportuno y apropiado. El Dios que tenemos es sabio, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él sabe colocarnos en el lugar correspondiente en el momento indicado. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros dependemos del Señor entendemos todas estas cosas. Cuando el ego se sube, estamos seguros de nosotros mismos. Y nosotros no debemos de estar tan seguros de nosotros mismos, sino seguros ¿en quién? En el Señor. Créanme, hermanos, estar aquí enseñando no es fácil. Y yo cuando vengo, cuando voy a dar una clase o algo, siempre me siento como con mucho temor. Porque no es fácil, hermanos, créanme, no es fácil. A veces quisiéramos hacer lo que hace Jonás, lo que hizo Jonás, perdón, como esconderse, como irse a otro lugar y no enfrentar, pero de pronto decimos, no somos nosotros, es Dios. Y si Dios nos ha colocado es para su gloria y para su honra. Amén. De pronto yo escuchaba al hermano Edgar, también estuvo dando talleres aquí de liderazgo, ¿verdad?
Y el hermano Edgar pues es una persona muy elocuente y de mucho conocimiento. Y entonces a veces uno como que se siente tan pequeñito y dice, no, pero es que algo tendrá el Señor para darnos, ¿verdad? Algo tendrá el Señor para darnos a través de esa sociedad. Entonces, cuando el ego está muy alto nos hace daño y cuando está por debajo, también. Por eso la palabra del Señor dice, no tenga ninguno mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Debemos tener un concepto adecuado al que el Señor nos ha dado. Y el concepto adecuado es que todos somos hechura de Dios, creación de Él, instrumentos en su mano para toda buena obra. Cuando el hermano Artemo ayer le estaba diciendo al hermano Freddy de lo del coro de los niños, bueno, yo estaba orando, pero también estaba escuchando, y me dio mucha alegría escuchar al hermano Freddy decir amén. De pronto alguno dirá, no, es que yo no tengo tiempo, y es que con los niños, ¿cierto? Porque a veces menospreciamos algunos trabajos porque pensamos que son pequeños e insignificantes, pero el servicio en el Señor es grande. Sea lo que sea que tengamos que hacer, es grande, es algo glorioso, gloria al Señor. Aleluya, y me dio mucha alegría y felicito al hermano Freddy. Bueno, no para gloria de él, para gloria del Señor. Amén. Y que todos tengamos este sentir. Miré al hermano cuando llegué, al hermano Joyver acomodando sillas allá, organizando. Hermanos, este es el sentir del siervo de Dios. El servidor de Dios no necesita que le estén diciendo haga esto, haga aquello. No, el servidor de Dios está dispuesto para hacer el trabajo que hay que hacer sin necesidad de que lo estén empujando. Y lo que vea necesario hacer, se hace para la gloria de Dios. Amén. No existe una expresión moderna que pueda comunicar la idea de lo que significa negarse y tomar la cruz, pero nosotros sí lo entendemos. Amén. Es posible que las palabras no alcancen para expresarlo, pero nosotros sí entendemos qué es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo. ¿O no lo entendemos? Amén. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? ¿Qué será tomar la cruz de Cristo? A ver, hermano José, usted que ya tiene conocimiento, por favor, colabóreme. Es someterse, es obedecer. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? La cruz de Cristo fue llevar todas nuestras cargas. Él se echó todo en sus espaldas, todo en sus hombros. Y nosotros tenemos que llevar en nuestros hombros también a los débiles. La palabra del Señor dice que el fuerte debe de sobrellevar ¿a quién? Al débil. Eso es negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo. Amén. Es echarse encima las almas que se están perdiendo. Pero ¿cómo es echárselas encima? Ay, Señor, sálvalos. Bueno, amigo, no, eso es de dedicación, eso es de orar, eso es de ayunar, es de hablarle constante, así nos menosprecien, así nos digan no me hable más, pero nosotros perseveramos y llevamos la cruz encima hasta ver la gloria de Dios en la vida de esas personas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Que nosotros decaemos en nuestro ánimo fácilmente. Y de pronto le estamos hablando al mensaje, estamos orando por alguna petición. Y como no vemos respuesta inmediata, entonces como que desmayamos. Pero no, hermano, no es así. Es llevar la cruz encima todo el tiempo hasta ver la obra cumplida. Porque Dios llevó el madero, el Señor Jesús llevó el madero, hasta que, bueno, José le ayudó a llevar la cruz, ¿cierto? Pero él la llevó, aunque la llevaba otro, él llevaba encima todo el sufrimiento y el dolor. ¿Amén? Eso es. Bueno, ahí está Gálatas 2:20. Y el que no lleva su cruz, ¿volvemos? Gálatas 2:20.
Ah, ese es Lucas 27. Gálatas 2:20, hermano. Con Cristo estoy. ¿Quién fue el que dijo esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Y ya no vivo yo. Ese lo cité hace un rato, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Hermanos, tan bueno nosotros poder entender esto. Que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes saben qué quiere decir esa palabra? Que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es lo que Él dice allá, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, hermanos, yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero yo estoy en algún lugar y siempre estoy pensando en Cristo. No sé, yo estoy enamorada de Cristo. Todo el tiempo pensando en Cristo. Créanme, hermanos, y me siento feliz. Vivir la fe es vivir en Cristo. Gloria al Señor. Enamorarse de Él. Y estar enamorada de Dios es pensar en Él todo el tiempo. Y cuando nosotros pensamos en Dios todo el tiempo, hermanos, créame que el Señor nos ayuda a no pecar. Que ese es el propósito de Dios. Librarnos del pecado, guardarnos. Gloria al Señor. Y Pablo estaba en esa condición. Qué hermoso, ¿verdad? Tanto que Pablo llegó a decir, si yo como carne, el hecho de que yo coma carne le hace daño a mi hermano, entonces dejo de comer carne. ¿Eso es negarse a sí mismo o no es? Eso es negarse a sí mismo. Si el hecho de que yo me vista de esta o de cual manera afecta a mi hermana, yo no me he visto así, o afecta a mi hermano. Sí, hermanos, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Si el comportamiento mío afecta a otro, entonces no me comporto así. Porque afecta a otro. Y yo no quiero que otro sea afectado. Yo no quiero ser motivo de que otro se pierda. No sé si usted quiera ser motivo de que otro se pierda. Pero yo no quiero ser motivo de que otro se pierda. Eso fue lo que dijo Pablo. Si el hablar de mi hermano le trae perdición y me trae perdición a mí, pues no lo hago. Y entonces el Señor dijo, pues si tu ojo te es motivo ¿de qué? Entonces, ¿qué debes hacer? En otras palabras, renuncia a lo que usted es. Si a usted le gusta ver películas pornográficas, pues no las vea porque sabe que le hacen daño. Y hermano, lo digo en el temor de Dios porque sé que hay hermanos que miran películas pornográficas. Porque es que ahora las películas son pornográficas. Si ustedes sientan a ver una película, hay sexo, si no, no es buena la película para el mundo. Así sea una película de acción, ¿sí? Y hay pornografía. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo. Amén. Gloria al Señor. Entonces debemos vivir para Cristo. Gloria al Señor. Renunciar a nosotros mismos. ¿Cuál es la clase de servidores que Dios necesita? Vamos a mirar. Hombres que han tenido experiencias con Dios y fueron llamados por Él. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿han tenido experiencias con Dios, sí o no? Todos hemos tenido experiencias con Dios. Todos, porque Dios nos ha permitido tener experiencias. Y si usted no ha tenido experiencias con Dios es porque no le ha dado la oportunidad. Pero Dios sí quiere tener experiencias con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, si citamos hombres de la Biblia, podemos, mejor dicho, a ver, nombremos. Todos, Moisés, Abraham, bueno, todos, ¿verdad? Todos tuvieron. Aún Saúl, el rey Saúl. ¿Aún quién? Elías, Judas, aún el mismo Judas.
¿Ven? Todos han tenido experiencias con Dios. Gloria al Señor. A mí me llama la atención, por ejemplo, Saúl. Saúl, Dios le dio la oportunidad de ser rey porque Dios escogió a Saúl. Dios lo escogió. Y Saúl estaba como desapercibido, pero Dios le dio la oportunidad de tener esa experiencia. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué es lo que dice? Que cuando se le perdió un asno a su padre, ¿verdad? Y le salió el profeta y le habló profecía y se cumplió. Y entonces él miró que algo extraordinario estaba sucediendo y luego pasaron cosas que él pudo entender que realmente Dios estaba con él. Y la Biblia lo dice así. Que el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl. Pero Saúl, ¿qué pasó? Saúl tuvo confianza de sí mismo y desobedeció a la palabra de Dios. Y creyó que con ir a hacer un sacrificio ya suficiente. A Dios no lo podemos engañar. Hermanos, Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones que hay en Él. Así que nosotros no es que hacemos algo malo y bueno, no, pues voy a contentar al Señor con una ofrenda o con ir a un culto o con hacer un ayuno. No, si no hay arrepentimiento de corazón, no hay nada, hermanos. Porque solamente a un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Ustedes qué creen? Si Saúl se hubiera humillado, ¿Dios no lo había perdonado? Lo había perdonado. Pero cuando él ya pensó en hacerlo fue demasiadamente tarde. Entonces, hombres que han tenido experiencias, hemos tenido experiencias con Dios, así que no debemos por qué temer, hermanos. Tenemos experiencias con Dios. Dice que Dios necesita un servidor cuando este servidor acepta la incapacidad para servir, que no es por sus propios medios o recursos. Es decir, no se siente autosuficiente. Aquí no es porque tenga mejor o más intelecto o más estudio o tenga un grado muy alto, no, hermanos. Aquí es por la gracia del Señor. Aquí es porque el Señor quiere. ¿A cuántos? Miremos la Biblia habla de Nabucodonosor, un rey grande, a quien Dios le dio gloria, porque fue Dios el que se la dio. Pero se ensoberbeció, se enalteció y Dios lo puso humilladito. Solamente entre los animales vivía y comía de lo mismo que comían los animales. Esa grandeza, esa gloria de Nabucodonosor, ¿dónde quedó? En el piso. Porque se engrandeció. Aquí nosotros dependemos del Señor, nuevamente lo digo, nuestras fuerzas están en Él, nuestro saber está en Él. Hermanos, aún la ciencia, yo pienso y doy gracias a Dios porque la tecnología Dios se la ha dado al hombre. Le dio ese saber de crear toda esta tecnología que hoy tenemos y que la podemos usar para la gloria del Señor. Pero el que le dio al hombre ese conocimiento fue Dios, porque Él lo conoce todo. No es porque haya sido muy inteligente tal o cual científico, no, es porque Dios se lo regaló a ellos para que lleguen al punto en que estamos hoy, como cumplimiento de su palabra. Cuando se ha comprometido en el servicio, lo hace con todo su ser, no ahorra esfuerzos. Y yo los felicito, hermanos, porque aquí están demostrando que no ahorran esfuerzos. No es fácil venir a estar sentado ahí, bueno, yo veo unas caritas ya como con sueño, cansados, pero aquí estamos, créame. Porque no ahorramos esfuerzos, si nos toca levantarnos a la madrugada de la medianoche, a ir a hacer una oración, a acompañar, ahí estamos. Sí, porque no ahorramos esfuerzos. Y gloria al Señor por eso. Esta iglesia en las Américas es una iglesia muy diligente. Y qué bueno que siempre tengamos este sentir, gloria al Señor, de ser diligentes. Son siervos que sean hombres que señalan la calidad de servicio y son motivo de inspiración. Aquí hay siervos en esta iglesia que inspiran a otros. Yo creo que ustedes han notado, ¿cierto?
Sí hay hermanos en la iglesia que a usted lo inspire a servir al Señor. Amén. Que usted diga, yo quisiera ser como fulano de tal, yo quisiera ser como aquel o aquella, tan dispuesto. El hermano, el hermano Edwin quiere ser como la hermana Yolanda. Mona. Hermanos, ser inspiradores para que otros también se animen al servicio a Dios, a buscar su presencia, ser motivadores. Dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y estaba invitando a que lo imitaran a él porque él estaba imitando al Señor Jesucristo en esa vida de servicio, de diligencia, de dedicación. Gloria al Señor, tanto que llegó Pablo a decir, Pablo era osado, ¿cierto? Y dijo, he terminado la carrera. Ya he terminado la carrera, por lo demás me falta la corona. Entonces, qué bueno nosotros estar así. Hombres que señalan esa calidad de servicio son motivos de inspiración. Siervos que se rodean de colaboradores que tengan cualidades para el servicio y le aporten a esos colaboradores para ser mejor. Es decir, siervos que ayuden a otros a ser buenos siervos, no que los aplasten. ¿Cómo aplastamos a otros cuando no les ayudamos? Si yo veo que un compañero de pronto hace algo que no está bien, no lo voy a criticar. Le hablo, le enseño para que mejore su servicio a Dios. Amén. Estos somos los verdaderos servidores. Ayudamos. A veces nos enojamos porque de pronto le dicen, hermana, es que usted habla muy fuerte. Ay, pero a esta hermana no le gusta y no que hable despacito. Y nos enojamos. No, hermanos, aceptemos las correcciones, porque estas correcciones nos ayudan a crecer, a ser mejores en Cristo. Bueno, ¿qué hora es? ¿Las 8? Ya se me acabó el tiempo, dijo el hermano Artemio. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Hermanos, yo les voy a compartir estas diapositivas porque estas todas son sobre el servicio. Las socializamos aquí todos estamos aprendiendo, gracias a Dios. Y yo les voy a compartir los que quieran, que están en el computador, pero cuando terminemos, con mucho gusto, yo les comparto, ustedes me dan el número del WhatsApp y les comparto por el WhatsApp estas diapositivas. Porque más de lo que nosotros recibimos aquí, Dios tiene mucho más para darnos. Amén. Les vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos ayude a crecer mucho en el servicio, en nuestra vida cristiana y que podamos ganar muchos para el Señor. Créame, hermanos, si nosotros aprendemos a ser buenos siervos, vamos a ganar almas para Cristo. Porque la obra del Señor no se queda quieta, la obra del Señor avanza y es prosperada cada día en su nombre. Oremos, Señor Jesucristo. Bendito y soberano Dios, te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos has regalado en esta noche. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Te pedimos que tú nos ayudes en estos talleres que estamos haciendo, Señor, para tu gloria, para tu honra, para el crecimiento espiritual de tu pueblo y de servicio, Señor, que tú nos ayudes a ser mejores cada día, instrumentos útiles en tus manos para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos para ser instrumentos tuyos en los que tú te glorifiques de una manera especial y gloriosa, para que los que no creen a tu palabra vean tus obras en nosotros y puedan creer a ellas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos.